¿sí? Toda la columna vertebral, todas las apófisis espinosas hacia la parte baja de la columna vertebral. Ahí nosotros ya nos podemos dar cuenta si es que hay alguna deformidad, si es que hay alguna lateralidad. Generalmente ahí yo ya sé, el paciente tiene escoliosis. Ya tengo una idea, una sospecha diagnóstica. Si yo le veo un poquito encorvado, algo está pasando, ¿sí? Entonces todo eso yo ya tengo que identificar en el paciente. Yo con la inspección ya veo incluso si es que hay alguna masa, tumoración, algo que me llame a mí la atención y que tenga que evaluar. La siguiente inspección es con el paciente de lado, ¿sí? Con el paciente de lado, de igual manera, nosotros vamos a colocarle, está de lado para mí, pero no para ustedes, ahí. Con el paciente de lado, nosotros vamos a identificar o vamos a poder ver si es que de pronto alguna escápula está más levantada que otra para ver si es que hay alguna alteración a nivel dorsal o a nivel lumbar. De igual manera, con el paciente de lado, yo ya voy a identificar mi zona pélvica, mi zona ilíaca, si es que hay un desbalance pélvico, la una está más alta que la otra. Entonces ahí yo ya veo. Le vamos a poner igual al paciente de frente a la cámara, porque ahí es cuando nosotros también podemos ver si es que hay alguna contractura a nivel anterior. En este paciente que nosotros tenemos en nuestra modelo va a ser un poco fácil examinar porque es un paciente delgado. Sin embargo, también tenemos pacientes obesos, un poquito con pasados de peso, que es un poco más difícil. Tome asiento, por favor. Entonces, ahora sí, una vez que ya tenemos, vamos a identificar los rangos de movilidad. ¿Qué movilidad me permite el paciente? Primero, de cervical para abajo. El cervical es el que más me permite, ¿no es cierto? Entonces, primero valoración pasiva y luego la valoración activa. La valoración activa es cuando le digo al paciente, flexione todo lo que pueda. Pegue su mentón al pecho. Entonces ahí primero hay que estabilizar al paciente. Entonces vamos a decir al paciente que saque un poquito el pecho, se ponga rectito, ¿sí? Los brazos haciendo un eje paralelo a nuestra columna y ahí sí, flexionando el pecho y nosotros vigilando esto, vigilando los hombros, que no haya un movimiento que ayude o que favorezca la flexión y la extensión. Esta es la flexión del cuello y esto es lo que vamos a valorar. Esto es la extensión del cuello. Miren cómo giramos solamente el cuello, solamente la cabeza. El tórax, la espalda, está completamente quieta, ¿sí? Extensión, miren cómo llega más o menos a unos 100 grados, unos 90 grados de extensión. Ahí arrancamos en cero y llega más o menos a unos 90 grados en flexión pasiva. A veces la flexión pasiva, mejor dicho, siempre la flexión pasiva va a llegar un poco más que la flexión activa y mucho más en este caso que va a tener dolor el paciente. La lateralidad, vamos a pedirle al paciente que toque la oreja con su hombro sin levantar los hombros. Nosotros fijando, ¿no? Entonces ya tenemos ahí un rango más o menos de unos 45-50 grados, ¿sí? Y miren cómo es activo hasta ahí, ¿sí? Y si yo giro o presiono un poquito más, aumenta el rango. Siempre vigilando los dos lados de los hombros. Ahí me levanto un poquito, entonces arrancamos nuevamente. Siempre, si es que veo que algo se me mueve, tengo que arrancar nuevamente de cero. Si el paciente hace esto y me levanta el brazo, no le voy a hacer esto y voy a continuar, porque ahí ya está alterado mi examen físico. De igual manera, la rotación hacia la izquierda, miren cómo gira el pecho, ¿sí? Entonces ahí está mal. Siempre vamos a fijar nosotros, vamos a fijar nuestra espalda y de ahí vamos a ir girando paulatinamente, progresivamente hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, valorando. Sabemos los rangos de movilidad y una vez que nosotros ya tenemos idea de cuáles son los rangos de movilidad normales, sabemos cuándo va a estar disminuido o cuándo va a estar aumentado estos rangos de movilidad. De igual manera, vamos a pedirle al paciente en esta posición, puede ser sentado o parado. Usualmente se lo hace con el paciente de pie, como habíamos dicho, con la menor cantidad de error posible, para valorar los rangos de movilidad de toda nuestra columna. Lateralidad izquierda, lateralidad derecha, ¿sí? La flexión siempre va a ser con el paciente de pie, la extensión también, y la rotación interna que me va a dar más o menos un rango de unos 80 grados en conjunto, y la rotación derecha de igual manera. ¿Qué vamos a valorar ahí? Todos los músculos que habíamos dicho que vienen desde la región de la nuca hasta la región del sacro.
En lo que es la palpación, ya del paciente vamos a ir progresivamente. ¿Cómo le palpo la región cervical? Es preferible palpar la región cervical con el paciente sentado, porque con el paciente sentado voy a tener mayor amplitud y mayor libertad de yo mover la cabeza para poder examinar si es que hay algo que me llame la atención un poquito de mi paciente, ¿no? Entonces yo vamos a ir palpando. ¿Qué es lo que palpamos? Las apófisis espinosas. Usualmente el dolor principal está localizado en la línea media de la columna, en nuestras apófisis espinosas, cervicales, dorsales y lumbares. ¿Por qué se localiza ahí? Habíamos dicho, porque el ligamento sufre. Si yo no tengo un estabilizador dinámico, que son músculos, si no tengo un estabilizador dinámico adecuado, mis estabilizadores estáticos van a sufrir. ¿Y cuáles son mis estabilizadores estáticos? Los ligamentos. Entonces vamos primero a buscar dolor a nivel de nuestros estabilizadores estáticos. Luego de eso vamos a buscar dolor a nivel de nuestros estabilizadores dinámicos, músculos. ¿Qué músculos están aquí? El trapecio. El trapecio, que habíamos dicho que es sumamente importante, que se origina desde aquí, sale como un abanico, llega a la escápula, a la espina de la escápula y se cierra a este nivel. Sumamente importante localizar las estructuras anatómicas. Yo hago esto, voy palpando las apófisis espinosas y digo, aquí yo tengo una apófisis que es mucho más prominente. Esta apófisis que es más prominente corresponde a la séptima vértebra cervical. Entonces acá yo me ubico y voy palpando T1, T2, T3, T4. Las espinas de la escápula más o menos están a nivel de T4. Y esto es sumamente importante para determinar el dolor. T4, T5, T6, T7, T8. La punta de la escápula, de las escápulas, va a caer más o menos entre la octava vértebra dorsal. Y voy a ir bajando 9, 10, 11, 12, 1, 2. Y nuestras crestas ilíacas van a corresponder más o menos con el espacio entre la vértebra lumbar 4 y la quinta vértebra lumbar. Entonces examino a mi paciente sentado, el cuello, examino todo, voy palpando, la palpación es sumamente importante, ¿sí? Y luego voy palpando igual la región cervical, y dorsal, y finalmente mi región lumbar. Cuando yo ya voy a examinar mi región lumbar, yo ya le voy a pedir a mi paciente que se acueste, que se ponga boca arriba de cúbito supino y posterior de cúbito prono. Ahora, hay algunas maniobras que me van a ayudar a mí a identificar el tipo de dolor, el tipo de trauma que yo tengo, si es que es un dolor mecánico o es un dolor neurológico. El tipo de dolor mecánico generalmente lo localizo con el examen físico, con la inspección y con la palpación. ¿Qué es lo que voy a hacer en el paciente? Movilidad. Si es que esto me duele, para un lado, para otro. Movilidad pasiva. Si la movilidad pasiva tengo arcos de movilidad disminuidos y dolor y contractura muscular, es un dolor mecánico. Pero si yo aparte de esto tengo movilidad y aparte del dolor a la movilidad disminuida, tengo ligeras sensaciones de parestesias, de amortiguamiento, de debilidad en los miembros superiores, también es importante tomar en cuenta que ya no es un dolor netamente muscular, sino que puede ser un dolor ya neurológico, tanto para el uno como para el otro lado. Hay una maniobra muy importante que se llama la maniobra de Spurling, que consiste en dar contracción, compresión, en aumentar la compresión a nivel de las vértebras. Y esta es una maniobra que es estática y dinámica. Estática es en esa posición en neutro, yo lo que hago es dar presión, dar compresión la cabeza con la columna cervical. Si hay dolor, puede ser muscular. Pero si hay dolor y aparte aumenta el amortiguamiento o aumenta la sensibilidad, la sensación de adormecimiento, de hormigueo, de corriente, este dolor es por un producto de una lesión neurológica. Esa es la parte estática. De ahí yo puedo hacerlo también aplicando un poco de rotación. Al hacer rotación voy a aumentar el contacto entre la columna, entre el cuerpo vertebral y el agujero de conjunción por donde salen las raíces nerviosas. Si yo le doy presión y rotación, va a aumentar el contacto entre estas raíces nerviosas, por lo tanto va a aumentar la sensación, la lesión radicular, la sensación de adormecimiento, de pérdida de fuerza, corriente, etc. Entonces ahí me va a dar que el paciente tiene ya una lesión
neurológica. Entonces no es solamente una lesión mecánica, sino también ya es una lesión radicular a nivel de la médula o a nivel del nervio que nosotros estamos valorando en ese momento, ¿sí? A nivel dorsal van a haber muy pocas maniobras, porque allá ya vamos a ver lo que es básicamente contractura muscular, y como habíamos dicho, no hay tantos nervios motores, sino más bien van a salir la parte sensitiva. Y es sumamente importante también valorar lo que es la sensibilidad y también lo que es la motricidad de las redes nerviosas. Para valorar la región lumbar, acuéstese por favor. Usualmente le decimos al paciente que se acueste boca abajo de entrada, pero yo le pido al paciente primero que se acueste boca arriba, porque es más fácil darse la vuelta estando boca arriba o boca abajo con el paciente adolorido que boca abajo darse la vuelta a boca arriba. Además, boca arriba yo ya voy a examinar muchas cuestiones importantes en mi paciente que tiene un dolor importante. Antes de irnos a la zona lumbar, vamos a examinar también la zona cervical. Habíamos dicho ya, vimos la zona cervical, vimos que hay contractura, vimos que hay un spurling positivo, hay un spurling negativo, pero recordar que lo que sale, o los nervios que salen de nuestra región cervical, van a ir a irradiar a lo que es los miembros superiores. Entonces voy a tener sensibilidad miembros superiores y voy a tener también sensibilidad a nivel de lo que es sensibilidad de motricidad de miembros superiores. Entonces, aparte de la movilidad, aparte de lo que es la palpación a nivel cervical, también voy a valorar la fuerza en miembros superiores. Y tengo que valorar también todo lo que es movimientos de abducción del paciente, flexión del codo, flexión de muñeca y flexión y extensión de los dedos. Eso es sumamente importante. Entonces voy a pedirle al paciente que me apriete las dos manos al mismo tiempo con la mayor fuerza, ¿no? Y voy a valorar esta fuerza tanto en lo que es flexión de dedos, en extensión de dedos, estire los deditos. Voy a pedirle al paciente que flexione la muñeca, que estire la muñeca, que flexione el codo haciendo una ligera resistencia, que estire el codo, ¿sí? Porque todo eso es lo que yo voy a valorar en este paciente para saber qué nivel tiene la lesión, a qué nivel está la lesión radicular de este paciente. ¿Y cómo catalogo, cómo evalúo la lesión de este paciente? Hay una escala muy importante que debemos saber, que es la escala para valorar la fuerza del paciente, la escala de Daniels, que me clasifica de 0 a 5. 5 es cuando el paciente tiene la fuerza normal, vence toda la resistencia, vence una resistencia importante, y 0 cuando el paciente no tiene ninguna respuesta a nivel muscular. El 3 es el intermedio, es cuando el paciente vence la gravedad, pero no vence ningún tipo de fuerza. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una lesión, tengo que valorar la fuerza. Tengo que valorar también sensibilidad a nivel. Si yo tengo y estoy sospechando en una lesión a nivel radicular, es decir, a una lesión a nivel del nervio, pues tengo que valorar sensibilidad, porque tengo que identificar a qué nivel está la lesión. Si es que es un nivel alto, C1, C2, C3, C4, C5, T1, o si es que es un nivel bajo también. Y lo mismo va a suceder en miembros inferiores. Cuando voy a valorar entonces ahora miembros inferiores, voy a empezar a hacer algunas maniobras de estrés, algunas maniobras que me van a dar compresión, o va a aumentar la compresión a nivel del nervio que estoy valorando. En este caso, si yo tengo un dolor lumbar, pues este dolor lumbar tengo que diferenciar si es que es netamente o puramente lumbar, o es un dolor que está irradiándose a miembros inferiores y que ya está inflamando el nervio ciático y que se llama una lumbociatalgia. O tengo que diferenciar porque a veces no es dolor lumbar, sino es un dolor de miembros inferiores. El dolor, el paciente lo describe como un dolor que arranca en la región glútea y se va por la parte posterior de todo el miembro inferior, unilateral o bilateral. Entonces, generalmente es unilateral y ahí ya es un dolor del nervio ciático, más no de la parte lumbar. Entonces yo tengo que diferenciar si es que es una lumbalgia, si es que es una lumbociatalgia, si es que es una ciatalgia completa, o si es que es una ciática o una lumbociática. Cuando yo hablo de ciática es cuando ya no es solamente un dolor
a nivel del recorrido del ciático, sino cuando ya es un dolor más una inflamación, más una alteración del nervio, y este nervio ya está comenzando a sufrir y debo empezar a hacer un tratamiento un poco más agresivo para darle alivio a ese nervio. Entonces, estas maniobras que vamos a hacer en este momento son las maniobras que van a empezar a diferenciar si es que el dolor es mecánico o es neurológico. Si es que es mecánico, me quedo más tranquilo porque el nervio está conservado, el nervio está muy bien, pero si es que es neurológico ya comienzan las alarmas, las banderas rojas a darme mucha alerta, ¿no? Siempre recordar que el examen físico es comparativo. Si el paciente viene con dolor lumbar, con irradiación a miembros inferiores, usualmente es a uno solo, primero examino el lado sano y luego examino el lado enfermo. Entonces, en este caso vamos a suponer que el paciente viene con un dolor con irradiación al miembro inferior derecho y vamos a valorar el miembro inferior derecho, pero también el izquierdo, y primero va a ser la evaluación del lado izquierdo. De igual manera, habíamos dicho que el paciente, la valoración del paciente tiene que ser con la menor cantidad de ropa, porque yo necesito ver la sensibilidad del paciente. Si es que hay sensibilidad a nivel de miembros inferiores, miembros superiores, región torácica, región abdominal, para ver. La región abdominal con la parte dorsal, igual es una referencia que el ombligo va a estar, el área del ombligo va a estar inervada por el nervio T10. Entonces ahí yo ya voy a tener una relación también. Cualquier alteración que esté por encima de T10 del ombligo va a ser cualquier alteración vertebral o radicular por encima de T10, T9, T8, T7. Y por debajo del ombligo va a ser T11, T12, etc. Entonces, tengo algunas maniobras. Primero, hay tres maniobras principales acá que me van a ayudar a diferenciar. No sé si nos alejamos un poquito más para poder ver al paciente. Tres maniobras importantes que me van a ayudar a diferenciar si es que es un dolor radicular o un dolor mecánico. El dolor radicular es cuando en estas tres maniobras es positivo y presento dolor. Igual, el dolor hay que saberlo diferenciar si es que es por el dolor mecánico o es por el dolor radicular. Entonces yo le voy a hacer una elevación del miembro inferior afecto pasiva. Le deje suavito la piernita y elevamos. Y le vamos a pedir al paciente que el momento en el que sienta dolor nos avise. Si es que el paciente nos presenta un dolor cuando la elevación es menor a 30 grados, este signo que se llama la SEGE es positivo, pero tenemos que identificar dónde es el dolor. Si es que yo hago esto y el dolor, el paciente me indica es aquí en la espalda, solamente aquí en la espalda, es un dolor mecánico, es decir, es un dolor por contractura muscular. Pero si yo estoy levantando y el paciente me refiere que es un dolor que viene, arranca de la región lumbar y se va por toda la pierna, por el recorrido del ciático y llega hasta la región del talón, es un dolor de origen neurológico. Si yo levanto y digo, me avisa si es que hay dolor, paso los 30 grados y estoy entre los 30 a 45 grados y hay dolor de las mismas características, es un LASEGE dudoso, es decir, puede que sea así, puede que no sea, y ahí ya hay los otros estudios que me van a ayudar a corroborar si es que es una lesión neurológica o no. Y si es que el dolor es pasado los 40 grados, 45 grados, pues el dolor ya es netamente mecánico y no es por una lesión neurológica. El primer signo entonces es un LASEGE. LASEGE positivo si tengo dolor menos de 30 grados y el dolor arranca desde la región lumbar y se va por todo el miembro inferior, por la parte posterior a nivel del recorrido del ciático. Puede aumentar incluso la sensación de hormigón y amortiguamiento. El segundo signo es el Braga y es a continuación de este. Hago LASEGE y presenta dolor. Tengo un LASEGE positivo. ¿En qué consiste el Braga? De la altura en la que yo sentí dolor, bajo, desciendo 10 grados, alivia el dolor, pero hago una hiperflexión dorsal del tobillo. Si es que eso genera dolor, el mismo tipo de dolor, es un Braga positivo. Lesión neurológica. ¿De acuerdo? Y el segundo step es un test de extensión de la pierna, test de elevación, extensión de la pierna. ¿Sí? Entonces, ¿de qué consiste? Yo hago una flexión de la cadera, que no debe haber dolor, y desde flexión ahora arranco y hago una extensión de la cadera. Perdón, una extensión de la pierna, de la rodilla.
Si es que eso genera dolor a una altura entre 30 a 45 grados, es un TP positivo. Por lo tanto, también vamos a tener otro signo de una lesión radicular. Esos son los tres signos importantes que me van a ayudar a diferenciar principalmente una lesión radicular de una lesión mecánica. El segundo es la fuerza. En esta misma posición yo valoro ya algunas terminaciones nerviosas para ver dónde está el dolor. Voy a valorar extensión de la rodilla, estira, y vamos a hacer igual la misma escala de Daniels. Vamos a valorar terminación neurológica. Vamos a pedir al paciente que estire el piecito para abajo. Vamos a hacer un tipo de resistencia para valorar siempre, como habíamos dicho, comparativo. A los dos les decimos que estire contra nuestra resistencia, perfecto. Luego vamos a pedirle al paciente que flexione dorsalmente lo más que pueda todo el piecito, ¿sí? Ahí estamos valorando terminaciones nerviosas, acá estábamos valorando L2, L3, L4 y finalmente el dedito gordo del pie que vamos a pedirle de igual manera que flexione y que estire. Ahí estamos valorando la fuerza en una escala de Daniels de 0 a 5 para determinar el dolor que tiene o la lesión que tiene. Finalmente igual la sensibilidad y los reflejos osteotendinosos que nosotros vamos a tener que siempre hacer comparativo. Los reflejos osteotendinosos igual tienen una escala en la que nosotros tenemos que comparar si es que es un reflejo normal, si es que es un reflejo que está aumentado o si es que es un reflejo que está disminuido. Aumentado o disminuido es una bandera roja, es decir, hay una lesión radicular. Valorado todo eso en el paciente, yo ya tengo una idea. ¿Qué es lo que está pasando en el paciente? ¿Es un dolor mecánico? ¿Es un dolor radicular? Ahora sí, valorado todo eso, exámenes, maniobras específicas, fuerza del paciente, sensibilidad del paciente. La valoración de la fuerza se llaman miotomas. Tengo que irme e identificar cuáles son los miotomas de los miembros inferiores para ver qué nervio inerva a qué sector muscular específico para determinar ahí qué nivel está afectado. Ahora sí le pedimos al paciente que se cueste de boca abajo, ¿sí? Y ahora sí vamos a analizar igual, vamos a hacer palpación. Es sumamente importante esta posición. Con el paciente, si es que tenemos nuestra camilla que tiene lugar donde poner nuestra cabeza para que nos relaje completamente la musculatura y vamos a ir palpando. Habíamos dicho, ¿qué es lo que vamos a palpar? Apófisis espinosas. Perdón, le voy a descubrir un poquito la espalda, ¿ya? Acá nosotros vamos a tener nuestras apófisis espinosas y vamos a sentir las apófisis espinosas. Las dorsales son un poco más evidentes. Si nos vamos a las lumbares, lógicamente ya no vamos a verlas, pero vamos a sentirlas. Recordar que las crestas ilíacas van a ser, a la altura de las crestas ilíacas voy a caer a nivel de el espacio vertebral entre L4 y L5. Entonces aquí yo voy a tener, y esta va a ser mi referencia para de ahí arrancar y decir, ok, estoy en L4, hay dolor. Me voy arriba, L3 también tiene dolor, L2 ya no mucho, L1, entonces ya voy seleccionando y ya voy a ir buscando también, con lo que yo examiné previamente, voy a ir directo a ver qué es lo que tengo que encontrar o qué es lo que tengo que buscar en el paciente. Apófisis espinosas van a doler. Si yo tengo un dolor acá, se llama Stendler. Esta es la maniobra de Stendler y tengo que ubicar específicamente qué sector está doliendo. L1, L2, L3, L4, etcétera, etcétera, etcétera. Luego voy a ver la parte muscular. Hay contractura muscular, hay atrofia muscular. Usualmente hay una contractura muscular importante en el paciente y eso es lo que tengo que valorar. Esta contractura muscular duele en el paciente, pero lo que más duele es la parte de las apófisis espinosas. Si es que hay mayor dolor a nivel muscular que en las apófisis espinosas, quizás me quedo un poco más tranquilo porque es un dolor más agudo. Pero si el dolor usualmente es mayor a nivel de las apófisis espinosas, es por una inestabilidad mecánica. Luego de eso voy a ir palpando el recorrido del ciático. El recorrido del ciático me voy y palpar el recorrido del ciático es Valeix. Entonces palpo a nivel glúteo, perdón. Dolor, no hay dolor. Me voy a nivel muscular del muslo, dolor, no hay dolor. Me voy a la fosa poplitea y le voy palpando y como si es que en el caso de que hay una lesión radicular, este nervio está inflamado, lo que yo palpo va a doler. ¿Y cómo va a ser ese dolor? Un dolor tipo corriente, un dolor tipo amortiguamiento que se va a irradiar
hacia el miembro inferior. Si yo tengo esto, hay una lesión inflamatoria. Si tengo esto, pero la SEG y Valex negativo, es solo inflamatorio. Si tengo esto más la SEG y Valex negativo, tengo que valorar adecuadamente la columna porque hay una lesión a nivel neurológico. ¿De acuerdo? Con todo esto, con esta valoración clínica del paciente, le voy a la valoración complementaria. ¿En qué consistía la valoración complementaria? Exámenes complementarios. ¿Qué exámenes puedo solicitar? Radiografía, resonancia, tomografía, dependiendo de lo que sea. Si es primer cuadro, con una radiografía será suficiente. Si es que es segundo o tercer cuadro, que es ya un poco más repetitivo, o hay radiculopatía, de entrada necesito solicitar una resonancia magnética para con eso tener un diagnóstico oportuno, un diagnóstico claro y darle el tratamiento mejor posible al paciente. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí. Yo creo que por el tiempo... Está muy bien, sí. Saludos cordiales para las diferentes partes del país. Saludos para la parte de la costa. Nos están viendo, nos están siguiendo por las diferentes redes sociales de nuestros canales, Mentor PM, Senred, de nuestros queridos colegas. ¿Tiene alguna pregunta por ahí, ingeniera? ¿No? Pues agradecerle infinitamente al doctor Santiago Moreno. Esto nos va a permitir que nosotros el día de mañana poder continuar con nuestro curso taller luego de una introducción muy apropiada de la anatomía, la fisiología y sobre todo la evaluación para el día de mañana nosotros poder trabajar en lo que es la liberación miofacial, tanto manual como instrumental. La fascia es la segunda piel de nuestro organismo y es una estructura que envuelve el músculo, que envuelve muchas partes importantes como los tendones, los ligamentos que acaba de explicar el galeno, pues que nos va a ayudar muchísimo a zafar esa contractura, a disminuir esa tensión y también a lo que es desintoxicar esa área que vamos a tratar. Entonces el día de mañana vamos ya a manipular todas estas estructuras, todos estos tejidos que muy bien los ha sabido explicar el doctor Santiago Moreno, a quien agradecemos muchísimo por el conocimiento que él nos brinda para nosotros poder igual continuar. ¿Sí? Debemos estar conscientes del tipo de tejido que nosotros vamos a tratar, ¿no? No sé si vamos a ver también el día de mañana la parte instrumental de la manipulación de las vértebras, ¿no? Vamos a trabajar directamente con el paciente y vamos a empezar incluso lo que es las movilizaciones pasivas de las apófisis espinosas en lo que es la liberación miofacial. Con esto queremos también nuevamente agradecer a Mentor PM, a todos quienes están tras cámaras. El doctor Santiago Moreno, agradecerle infinitamente por la magistral charla, por la magistral también demostración práctica con nuestro paciente. Pues eso es la realidad que vivimos a diario y poder conocer la patología, que es otra parte muy importante, la clínica, que lo acaba de mostrar muy bien, y también pues obviamente realizar la observación de los exámenes complementarios como son radiografías, resonancias, tomografías, pero lo más importante es lo que realizamos con nuestras manos, que es la evaluación, ¿no es cierto? Y el criterio clínico. Hay una pregunta muy importante y quizás por el tiempo y no sé si mañana o los siguientes días podremos responderles de la mejor manera. ¿Cuál es la diferencia entre un dolor radicular y un dolor discogénico? El dolor discogénico es un dolor que proviene por un proceso inflamatorio a nivel del disco y el dolor radicular es por el dolor que proviene por el nervio. Ahora, no todo problema del disco, no toda hernia, no toda protrusión del disco significa hernia o significa dolor. No todo dolor lumbar significa que tiene un problema a nivel del disco, no todo dolor lumbar significa hernia. De igual manera, no toda hernia lumbar o todo proceso del disco, toda patología del disco significa cirugía. Entonces, esto es realmente un tema muy amplio, determinar qué problema, qué hernia, qué es hernia primero y qué es protrusión discal, que son temas muy diferentes
Y esta hernia o esta protrusión, ¿cuándo es necesario operar, cuándo no? Entonces, eso es sumamente importante tener en claro y ojalá, no sé si mañana habrá algún espacio o tal vez la próxima semana podamos tener otro espacio para solventar todo este tipo de dudas y de pronto nos cogió la noche y pues a tratar de mejorarlas, responder todas las dudas que tengamos. Agradecerle también a Cristian Paredes por felicitaciones para el doctor Moreno por la excelente clase anátomo-fisiológica de la columna. Saludos cordiales. Las maniobras es para todos, ¿no? Adultos jóvenes, adultos mayores, de igual manera. Incluso en adultos mayores siempre hay que tener un poquito más de cuidado, pero siempre las maniobras son las mismas para todos. Muchísimas gracias a Mentor PIM, a Byron Vilema, al Centro de Educación CENREF, y pues eso. Con esto estamos cerrando ya nuestro segmento el día de hoy. Para el día de mañana agradecerle nuevamente al doctor, a quienes están acompañándonos, Pablito, está nuestro gran amigo Marquitos y también la ingeniera Gina. Agradecerles infinitamente por estar acorde. Gracias, doctor. El doctor tiene una cirugía, pues el día de mañana estaremos en la parte práctica, en la liberación miofacial. Recordarles también que todo esto, que nos sigan en nuestras redes sociales, que todavía tienen tiempo algunos que nos han estado siguiendo de forma gratuita este día, pueden todavía inscribirse hasta el día de mañana, hasta el mediodía, pues tenemos muchas llamadas de alrededor de varios interesados, pues que han seguido este día totalmente gratis, pero el día de mañana en la práctica ya se integran a las nuevas clases, ¿no? El día de mañana es liberación miofacial manual e instrumental, y la próxima semana estaremos con la técnica de cupping o ventosa terapia, ¿no? El tratamiento a través de ventosas, así como también higiene postural. Tenemos otro saludo también. Ok, muchas gracias, excelente capacitación, nos dice Lisette Leo. Muchísimas gracias, Lisette. Saludos cordiales para usted, para todos quienes están también siguiéndonos en nuestras redes sociales. Gracias, Moniquita. Bendiciones para todos, ¿no? Nos vemos el día de mañana. Gracias, chicos. Muy buenas noches. Queremos agradecerle al licenciado Byron Vilema, al doctor Santiago Moreno por esta noche de capacitaciones. Les recordamos el día de mañana y conectarse a las 5 para comenzar con el taller previsto. Y vamos a enviarles de la misma manera el día de mañana un nuevo enlace para el ingreso y estaríamos informándoles cualquier novedad en el grupo de cada uno de los participantes. Agradecemos su presencia, que tengan una excelente noche y recuerden que siempre estamos acá en la casa de CENREF a cargo de nuestro estimado licenciado Bayrito Vilema, a quien agradecemos por esta noche y por este curso que se está desarrollando. Una excelente noche a todos y nos estaríamos viendo el día de mañana. Muchísimas gracias a todos. Gracias.